¿Cómo están mis amigos? Aquí tengo un video que me permite observar un detalle muy interesante de los circuitos serie. Este es un circuito serie, tenemos dos resistencias conectadas en serie y tenemos claro que la corriente en cualquier parte del circuito siempre es la misma. En este caso, 4.5 miliamperios. Y el voltaje en cada resistencia depende de sus resistencias. Tenemos dos resistencias iguales, luego el voltaje es igual en cada resistencia. Se divide el voltaje de la fuente en partes iguales. Podemos colocar, por ejemplo, aquí una resistencia de 1.5K. Observe que si aumento la resistencia, aumenta el voltaje. La corriente es la misma en todos los elementos. Disminuye un poco porque aumenté el valor de la resistencia, pero igual afecta a todo el circuito y es la misma corriente, mire, 3.6 miliamperios. Mientras que ahora el voltaje es diferente porque las resistencias son diferentes. En este caso tenemos 5.4 voltios en esta resistencia de 1500 ohmios y 3.6 voltios en esta resistencia de 1000 ohmios. Vamos a poner esta en 2K. Ahora, si la que tenemos aquí es ahora la más grande, en la resistencia más grande hay más voltaje. Aquí la corriente disminuye, pero sigue siendo la misma corriente en cualquier parte del circuito. Mire, siempre es la misma corriente. Esta es una de las ventajas de tener estos simuladores, porque estos simuladores me permiten tener todos los instrumentos que yo quiera colocar y así obviamente puedo entender mejor. Este es un circuito serie. La corriente es igual en todos sus componentes y el voltaje es diferente. Si las resistencias son diferentes, el voltaje es diferente. Si pongo resistencias iguales, el voltaje se va a dividir en partes iguales. No tengo el voltaje de la fuente en ninguna de las resistencias. Siempre tengo en cada elemento menor voltaje que el de la fuente, porque el voltaje se está dividiendo entre los diferentes elementos del circuito. Lo mismo pasaría si colocamos 3, 4, 5, 6 resistencias. Entonces, este video nos explica cómo en un circuito serie tenemos corrientes iguales, voltajes diferentes. Muy bien, con esta serie de videos comenzamos a entender cómo funciona la electrónica. Esto es electrónica para principiantes. Estos videos están en una lista especial de reproducción de electrónica para principiantes. Los invito a que se suscriban, que activen la campanita para que con estos videos podamos aprender. Estamos enseñando las cosas más sencillas de la manera más didáctica posible para que todos la puedan entender. Muy bien, podríamos quitar los diferentes elementos del circuito de tal manera que nos quedamos solo con un instrumento y tenemos nuestro montaje más sencillo. Aquí está, son dos resistencias conectadas en serie y que la corriente del total de circuito para este caso sería 2.57 miliamperes.